Hoy en la discusión te presentamos la historia de una familia en un conflicto que ha derivado en una situación crítica al tener el mismo padre, pero diferentes intereses. Octavio Saúl Millán Echegaray, un hombre de 86 años, oriundo de Culiacán, y quien concebió a varios hijos, un varón de nombre Juan Octavio, de su primer mujer, 3 hijas mujeres de su siguiente matrimonio en Jalisco, y que, al no haber más entendimiento con su esposa, prefirió separarse. Años después, Octavio decide formar un nuevo hogar, nueva pareja, dando como resultado 2 hijas más, una de ellas de nombre Elizabeth, quien asegura no ver a su padre desde hace 2 años, como lo hacía regularmente, debido a una confrontación familiar con sus medias hermanas, que han tomado el control total sobre Octavio desde que el señor, curiosamente, sufriera una picadura de araña. Todo empezó cuando a mi papá le pica una araña violinista, se cree que fue araña violinista. Él a los días salió de viaje, o sea, no le dio importancia como tal a la picadura y así decidió irse él de viaje a Guadalajara. Estando allá en Guadalajara, él cae inconsciente, entonces lo hospitalizan, lo internan. Eso fue a finales de diciembre del año antepasado. Entonces nosotras, mi hermana y yo, mi hermana más chica y yo, no sabíamos nada de él, no sabíamos a quién recurrir, a quién preguntarle por él, no sabíamos nada. Entonces dije yo, pues amerita molestar a mi medio hermano el mayor. Él se llama Juan Octavio, entonces pues tuve que mandarle mensaje y preguntarle. Y ya pues fue cuando nos informó que él estaba en esas condiciones. Octavio viajaba a Guadalajara a visitar regularmente a una de sus hijas, quien residía en dicha ciudad. Sin embargo, su estadía no era mayor a una semana, para posteriormente regresar a Culiacán, donde vivía con su actual pareja, lo que preocupó rápidamente a su familia en Sinaloa. Pues no nos quedó más que esperar a recibir noticias. Las noticias llegaron. Su padre había sido hospitalizado para ser dado de alta unos días después. Recuperado, pidió a sus hijas en Jalisco regresar a Culiacán, lo que le fue concedido. Sin embargo, de regreso a casa, él ya no era el mismo. Una de mis medias hermanas, la más chica de las mujeres, lo trae a Culiacán, lo acompaña a su casa y estando aquí en Culiacán, pues nos informan que él perdió la movilidad, perdió el habla. Incomunicadas, Elizabeth y su hermana intentaron una y otra vez saber de su padre, hasta contactar al hijo mayor de su primer matrimonio, su medio hermano Juan Octavio, quien sí recibía información sobre el estado de su padre, por parte de sus medias hermanas. Él era el medio para que sus hijas en Culiacán pudieran tener conocimiento respecto a la situación del señor Octavio, pero la manera tan limitada en la que se enteraban de él encendió las alarmas. Sí, o sea, estábamos muy desesperadas porque lo que queríamos era verlo, pues. Verlo, ver en qué condiciones se encontraba. Y nos esperamos un poco a que él mejorara, pues, un poco más. Y ¿Cuántos días iban hasta ahí, digamos? Yo creo que pasaron más o menos 2 meses. O sea, 2 meses sin verlo. Sí, como para enero fue cuando ya intentábamos hablar con él y ya él nos empezaba a contestar llamadas. Le comentamos que ¿Cómo fueron esas primeras llamadas? hablaba muy poco, muy lento y nos despedíamos, colgaba el teléfono y él marcaba. O sea, por la misma pérdida de movilidad no podía controlar sus manos, sus brazos, no podía controlarlos. Entonces colgaba la llamada y nos volvía a marcar y volvía a colgar y nos volvía a marcar. Pues ahí nos quedó claro que pues algo pasaba. A pesar de que no lo veíamos, sabíamos que algo estaba pasando. El tiempo transcurría. Mediante llamadas telefónicas, Elizabeth y su hermana acordaban días para ver a su padre. El día llegaba y el señor Octavio cancelaba. Ellas insistían en verlo, pero la negación persistía. Tras días de incomunicación, Elizabeth, en su desespero y necesidad de ver a su padre, decide acudir a la residencia donde se encontraba. Toqué la puerta, me abre mi media hermana. En ese momento nos conocimos en persona, porque no nos conocíamos en persona. ¿No sabían que existían? Sabíamos de nuestra existencia. Ellas pueden decir que no, pero sí sabían de nuestra existencia.
más nunca nos habíamos topado de frente, pues. Entonces en ese momento nos conocimos en persona. Al verme pues no me ubicó, yo sí la ubiqué a ella. Lo que me dijo fue, bueno, yo me presenté, le dije quién era y le dije que iba a hablar con ella. Pues iba a tratar de que me dejara ver a mi papá, pues. Y lo que me dijo, la respuesta de ella fue que no te puedo atender, y me cerró la puerta en la cara. Después de eso, las acciones legales comenzaron. Elizabeth acudió al DIF de Zapopan, mismos que acudieron al domicilio donde permanecía el señor, sin respuesta alguna. Lo mismo para agentes del Ministerio Público. Entonces lo que hicieron fue desaparecer con él. De la noche a la mañana se fueron sin decir a dónde ni nada. O sea, no sabíamos absolutamente nada. Los meses pasaron, la ausencia seguía. Don Octavio había desaparecido de la vida de todos sus seres queridos, hermanos, amigos. Nadie sabía nada de él, ni siquiera su hijo Juan Octavio, quien era el único con disposición para enterar a Elizabeth de lo que pasaba, hasta que, por medio de unos correos que aún llegaban a su casa, la cual compartía con su pareja, apareciera una factura poco común y pieza clave para lo que venía. En una de las facturas aparece una dirección de una casa hogar, un asilo, y ella se deja ir a buscarlo. Cuando ella llega, le dicen que en ese asilo sí estuvo, pero que ella no estaba. Ante la decepción de no encontrarlo, su pareja regresa a Culiacán, quien se comunica con Elizabeth al respecto y deciden buscarlo nuevamente en diferentes asilos de Guadalajara, donde logran encontrarlo de nuevo en un exclusivo recinto para ancianos llamado Le Monde. Elizabeth y la pareja de su padre se trasladan a Guadalajara, directo al lugar donde aparentemente se encontraba el señor Octavio Millán. Al presentarse, responsables del lugar les dicen que en ese momento no se encontraba, ya que había sido sacado por una de sus hijas mayores a desayunar, por lo que podían esperar su regreso. Así lo hicieron. Con la firme convicción de ver a su padre, Elizabeth esperó a las afueras. Tras un rato transcurrido, su padre regresó al asilo, donde por primera vez conocía a otra de sus medias hermanas. Nos dejaron ingresar al asilo. Pudimos convivir con él. ¿Cuánto tiempo? Fueron varias horas. Eso fue un sábado. Fueron como de las 9 de la mañana, 10 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. Nos dejaron convivir con él. ¿La reconoció? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Tuvimos una plática. Amén. Sí, muy bien. Me preguntó por mi hermana la más chica, que no nos pudo acompañar esa vez. Me preguntó por otras personas, sí, familiares. ¿Con su pareja? Normal, Normal. sí, normal. ¿Qué les dijo? Al principio, pues cuando me vio a mí, me echó la mirada de que, ¿qué estás haciendo aquí, no? De cómo me encontraste así. Y yo pues lo que hice fue reírme. Me dio risa, porque si hubiera podido me regaña pues en ese momento. Pero pues ya lo abracé, pues empecé a llorar y le dije que lo extrañaba mucho. Pues no sabíamos absolutamente nada de él en muchos meses. 10 meses habían pasado desde que Elizabeth viera por última vez a su padre, quien durante dicha visita nunca recibió espacio por parte de sus hijas mayores, lo que limitó a Elizabeth saber por qué razón se estaba complicando la comunicación entre ellos. Pero para evitar confrontaciones, Elizabeth no reclamó dicha condición con tal de estar con su padre. Al mes, y bajo condiciones aún más estrictas, Elizabeth decide regresar a Guadalajara para ver nuevamente a su padre. En esa ocasión, se le estableció tan solo una hora para poder pasar tiempo con él, de 5 a 6 de la tarde en sábado, y el mismo horario para el domingo, cosa que a Elizabeth no le importaba con tal de verlo. Sin embargo, una actitud extraña de don Octavio cambió todo el panorama. Es al momento en que nosotros nos despedimos. Mi papá se empezó a alterar, en manera de que nos empezó a agarrar y a jalonear, de que yo me voy con ustedes, y yo me voy con ustedes, yo me voy con ustedes, y un jaloneo. Y al final, o sea, nosotras nos quedamos en shock, sin poder hacer nada, y lo que hicieron fue agarrarlo y meterlo al asilo, pues, entre los cuidadores que estaban ahí. ¿Y cómo sentiste a tu papá en ese momento? No, pues, sentí muy feo, porque dije yo, ¿qué es lo correcto? ¿Me quedo callada para que me permitan seguir viéndolo, o entonces sí hago algo? Pero pues ya lo habían metido al asilo, o sea, fue cuestión de minutos, fue muy rápido.
y nos despedimos, mi media hermana y yo, y así quedó. Poco después de este episodio, por medio de un mensaje de texto, Elizabeth es notificada por una de sus medias hermanas que residían en Guadalajara que ya no sería posible permitirle ver a su padre. 12 largos meses han pasado desde que Elizabeth vio por última vez a su padre. Desde entonces, el estrés, la preocupación y ansiedad por ver a don Octavio se han apoderado de su día a día. Un calvario difícil de digerir, en medio de confusión y desespero. Elizabeth se ha dirigido a las autoridades competentes para tomar acciones legales, mismas que han sido ignoradas. Hemos tratado de hacer bien las cosas de manera legal, pero pues no avanzamos. Nosotras, mi hermana y yo, interpusimos una denuncia por privación de la libertad en enero de este año, el 2025. Pues ante el Ministerio Público se inició una investigación a la cual la conclusión fue: él se encuentra bien atendido en el asilo, entonces no hay delito que perseguir. Y ya, se cerró esa carpeta. Entonces hemos buscado otras alternativas. Hemos ido a tocar puerta en los derechos humanos y nos dicen no nos podemos ir con particulares. O sea, no se pueden ir contra el asilo ni contra mi media hermana. Y hemos ido al DIF e igual. Nos dicen tienen que contratar un abogado para iniciar un proceso, por ejemplo, de interdicción le llaman, que es pedir la custodia. Para Elizabeth, el amor a su padre le ha dado determinación. Sus ganas de verlo, abrazarlo, sentirlo, movió su corazón de nuevo a buscarlo. Asilo por asilo, misma estrategia implementada con anterioridad. El resultado, exitoso. Elizabeth volvió a encontrar a su padre hace 2 meses, el 28 de agosto del presente año para ser exactos. Acudió al asilo, pero para entrar a él, sabía que tenía que ingeniárselas. Nos presentamos como que venimos a pedir información del asilo y ver las instalaciones. Pudimos pasar, nos recibieron muy bien, nos atendieron muy bien. Incluso nos dijeron que si queríamos pasar a desayunar al restaurante. Sí, claro que sí, les dijimos. Pasamos al restaurante y ahí no lo encontramos. Pero don Octavio ya no era el mismo. Nos lo encontramos ahí sentadito en una silla de ruedas, amarrado a la silla de ruedas, y le estaban dando de comer en la boca. Le pasamos por enfrente y no nos reconoció. No reconoció a sus hijas. Entonces, pues ya ahí me quedó clarísimo que él está teniendo cada vez más deterioro cognitivo, y pues él ha estado muy afectado por el aislamiento que le han generado pues sus otras hijas. El hecho de no dejarlo convivir con toda su familia, que son sus hermanas que le quedan a mi papá, sus amistades de toda la vida, y pues nosotras, su pareja, todas esas personas pues, que él quiere, que él siempre ha estado rodeado de esas personas. Entonces él está teniendo mucho daño cognitivo. Una situación que ha afectado a toda una familia, mientras otros cuantos, también de su sangre, actúan con egoísmo e interés. Elizabeth los recibe todos, y por si fuera poco, recientemente recibió una orden de restricción a raíz de una demanda. Como yo ya lo dije anteriormente, yo siempre me traté de manejar así, de manera pacífica, tratar de hacer las cosas bien en todo momento. Pero previo a este nuevo cambio de asilo, a nosotras nos llega una orden de restricción a raíz de una demanda por violencia familiar, en donde se argumenta que mi hermana Rocío y yo, les gritamos a ellas, utilizamos palabras altisonantes y las dañamos psicológicamente, siendo que esto en ningún momento ha pasado. Y es lo que yo les he dicho también a los policías de investigación, pues del Ministerio Público, que no ha sido, eso nunca ha pasado, ni de mi parte hacia ellas, ni de ellas hacia mí. O sea, esas cosas no.
Sí, nunca ha habido conflicto. No, nunca ha habido así ese tipo de faltas de respeto entre nosotras. Ni por mensajes, tampoco. Para Elizabeth no es justo que su padre se encuentre en un asilo, abandonado, porque aunque sea atendido en ese lugar, él está solo. Los abogados que trabajan para Elizabeth han deducido esto como un conflicto de intereses, donde los hermanos mayores buscan beneficiarse de su padre, don Octavio Millán, quien con 86 años ha sido internado en un asilo para pasar los últimos años, o bien, hasta que sus hijas mayores recapaciten. Una historia que sin duda representa a miles de familias que en la búsqueda de intereses abusan de los derechos y libertades de sus padres y en los peores de los casos, después de fallecidos, la lucha y rivalidad por quién se queda con qué. En su mensaje final, Elizabeth se dirige a su padre, así como a sus medias hermanas. Pues el mensaje es que toda esta entrevista llegue a oídos de quien tenga que ser y nos pueda ayudar en algo. ¿Qué le dirías a tu papá si tuvieras la oportunidad ahorita? No, pues que lo extraño mucho, que lo quiero mucho, que lo quisiera ver bien otra vez y libre, independiente como yo siempre lo vi. ¿Y a tus medios hermanos? Que no les tengo rencor a pesar de todo este daño que nos han hecho, tanto a mi papá como a nosotros, pero pues no es justo tampoco lo que están haciendo.